Sean bendecidos nuestros hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy seguimos el tema que hemos estado mirando acerca de la guerra espiritual contra la fuerza del mal. Contra la fuerza del mal. Y debemos de tener en cuenta que esta fuerza del mal es comandada, ¿cierto? Por Satanás igualmente, pero la trabaja el hombre, ¿sí? Y pues el Señor nos ha dado ese nombre para estos hombres que trabajan en las tinieblas, ¿sí? Y son los peones de Satanás. Entonces debemos de entender que esta fuerza del mal la trabaja el hombre, o sea, los peones de Satanás. Y me lleva el punto a cuando en Génesis 6, que empezaron los ángeles caídos a incursionar en los hombres, en la creación de Dios, y cómo se pervirtió todo ello, ¿no? Entonces, el mal sigue y sigue trabajando con el hombre. El hombre, por tener una fama, por tener dinero, por tener riquezas, por tener poder, entonces se confabula con las tinieblas. Igual, entonces dice, cuando el Señor nos dice que contra toda fuerza del mal, dice que Él nos da poder y nos da autoridad contra toda fuerza del mal. Entonces tenemos que entender que allí interviene el hombre, el ser humano. Les habla su pastor Carlos Enrique Muñoz y nuestra hermana que nos comparte el tema, Teolinda Bulla. Sí, entonces vamos a orar para que pongamos esta palabra delante del Señor. Sí, con la hermana Xiomara Peña. Igualmente la hermana Xiomara Ramírez Peña. Eso. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, poderoso Rey, Señor, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Gracias por esta enseñanza, bendito Dios, Señor, y gracias, bendito Dios, Señor, porque tú despiertas al valiente, bendito Dios, Señor, tú despiertas a tus hijos, Señor, Padre Santo, Señor, para que se empoderen, Señor, de lo que tú, Señor, nos has dado a nosotros, bendito Dios, Señor, y para que seamos esos guerreros, Señor, victoriosos, Señor, y no ignoremos, Señor, la fuerza del mal, no ignoremos las maquinaciones del enemigo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre Santo, Señor, porque tú, bendito Dios, Señor, nos hace, bendito Dios, Rey, Señor, nos hace, bendito Dios, Señor, a nosotros, bendito Dios, Señor, esos ministros tuyos, bendito Dios, Señor, y nos adiestra nuestros dedos para la guerra y nuestras manos para la batalla, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por todo aquello que nos permite vivir, Señor, para que nosotros también te preguntemos a ti y nos ayudes, Señor, a saber, Señor, cómo hacer, cómo ayudar, Señor, Padre Santo, en esta guerra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, porque sabemos, Señor, que no tenemos lucha contra sangre y carne, Señor, sino contra principados, potestades y huéspedes de las tinieblas, Señor, gobernadores de este siglo, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias, bendito Dios, Señor, por tus enseñanzas, Señor, y que seas tú, Padre Santo, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, llegando, Señor, en esta enseñanza, Señor, guiándola, bendito Dios, Señor, y ayudando y auxiliando a cada hermano, Señor, aquellos que han creído en tu nombre, Señor, aquellos que tú le diste autoridad, Señor, que puedan empoderarse, Señor, de eso que tú has dado, Señor, para defendernos, bendito Dios, Señor, y de que sepamos, Señor, quiénes somos en Cristo Jesús, Señor, porque es que somos victoriosos, Señor, y lo que tú nos diste, bendito Dios, Señor, cuando moriste en la cruz del Calvario, bendito Rey, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Y el tema, pues, como lo ha hecho mi hermano, es la guerra contra la fuerza del mal. Entonces, la palabra de Dios a nosotros nos dice en Lucas capítulo 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, en tu nombre.
Entonces aquí podemos observar que nos dice que es tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre del Señor. Él nos da ¿qué? Autoridad. Él nos da ese poder, esa autoridad sobre toda fuerza del mal, como lo está diciendo aquí la palabra de Dios. Entonces no nos olvidemos que ese poder, esa autoridad es un empoderamiento, un derecho, un privilegio. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. O sea, aquellos que el Señor compró a precio de sangre. Vamos a leer la palabra de Dios que nos dice en Marcos 16, capítulo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces aquí vemos a los que creen, o sea, los que creen en el nombre de Cristo Jesús. A ellos son los que el Señor ha comprado a precio de sangre. Entonces, aquellos que compró a precio de sangre es que el Señor le da esa autoridad, ese poder sobre toda fuerza del mal y de aullar serpientes y escorpiones. El Señor Jesús nos da esa autoridad. Entonces, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como aquellos que hemos sido comprados, rescatados de las tinieblas al reino de su Hijo amado Cristo Jesús, nosotros debemos de tener conocimiento, empezar a conocer la palabra de Dios y la autoridad que Dios nos da a nosotros, ¿sí? Porque como aquí en la palabra de Dios nos dice que sobre toda fuerza el enemigo, ¿sí? Y que nada nos dañará, pero solo a los que creen, solo a los que se empoderan de esta palabra, ¿sí? A los que la ejercitan. Mira, hermana, que esto es bien importante lo que tú estás comentando y lo que la palabra nos dice sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero nosotros vemos que mucha gente le ha hecho daño la brujería, ¿cierto? Le ha hecho daño la brujería y quizás muchos creyentes también les ha hecho daño la brujería, pero es que no se han dado cuenta. No se han dado cuenta de que les están haciendo brujería. No se han dado cuenta de lo que les está pasando. O sea, como decir, podría decirse que como que no han tenido esa intimidad con el Señor, no han tenido esa relación con el Señor, donde el Señor nos avisa y nos muestra en sueños, nos muestra de diferentes formas y quizás de pronto... Y que la palabra también lo dice, porque dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo. No ignoréis las maquinaciones del enemigo. Sí, entonces, eso. Ahí también por eso dice que mis hijos... Sí, por eso. Es importante, hermana, eso de lo que estás diciendo, porque nosotros no debemos de ignorar las maquinaciones, no debemos de ignorar, y por eso es que el Señor nos dice, velad y orad. En todo tiempo es velando. Y una de las cosas de que entra brujería porque tenemos puertas abiertas por el pecado. Sí, esa es otra razón, esa ¿no? es otra razón, pero entonces a la medida que vamos caminando, que vamos creyendo en el Señor, a medida que vamos soltando el pecado, que vamos cerrando puertas, el enemigo también hace cosas para que nosotros tengamos portales abiertos y pueda adentrarnos a nosotros la brujería. Entonces nosotros tenemos que estar vigilantes, estar atentos, claro. Estar una comunión con el Espíritu Santo para que nos revele, nos muestre y también saber, no olvidar las maquinaciones, porque habíamos hablado que de todas maneras el enemigo quiere destruirnos porque él vino a matar, a robar y a destruir. ¿A quién? Al pueblo de Dios. A nosotros nos quiere destruir. Pero así como nos dice en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, que nos dice que fue anulado el acta de decreto, ¿sí? Que había contra nosotros y que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados, a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que la victoria de Cristo fue en la cruz y fue ahí en la cruz. Entonces, o sea, porque Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros,
pues no ignores sus maquinaciones, como lo dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, ¿sí? Que no ignoremos las maquinaciones, o sea que nosotros tenemos que estar pendientes primero. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? Eso nosotros tenemos que estar pendientes. ¿Qué poder nos ha otorgado el Señor? ¿Qué fue lo que nos devolvió? ¿Qué autoridad es la que nosotros tenemos? O sea, nuestra identidad. Nosotros podemos de enterarnos los beneficios que tenemos nosotros de ser hijos de Dios, ¿sí? Mira, hermana, que como decía Xiomara, la hermana Xiomara, que las puertas abiertas, y allí en 2 Corintios lo que tú estabas diciendo en el capítulo 2, en el versículo Dios dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si alguno he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces podemos mirar que la falta de perdón es una puerta abierta, porque aquí está diciéndonos que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, porque para que Satanás no gane ventaja. Entonces la falta de perdón es una puerta abierta. Entonces por ahí se nos mete el enemigo, ¿sí? En la falta de perdón, y entonces primeramente nosotros lo vemos en nuestro corazón, la amargura, en las ganas de vengarnos y toda una cantidad de cosas que pueden aflorar. Pero si nosotros perdonamos, entonces sanamos y la puerta está cerrada. Eso, así la puerta está cerrada, y entonces nosotros así podemos ir cerrando puertas, no solo la falta de perdón, sino muchísimas más cosas, sí, que la palabra está escrita, que lo dice ahí en su palabra. Así, al que nos maldice, bendecirlo. Entonces nosotros no podemos irnos en contra de cualquier persona de que nos está haciendo algo, no, sino que saber de que esa persona no tiene a Cristo, o aún si tiene a Cristo Jesús y no ha madurado esa persona, entonces nosotros podemos entender de que hay que esperar. Hay que esperar que haya una madurez, hay que esperar que pueda poder esa persona avanzar, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que orar por esas personas que son utilizadas por Satanás, que se llaman peones de Satanás, porque le trabajan a él en su maldad y en hacerle daño a los demás hermanos o a las demás personas. Entonces orar por ellos, porque a ver que se arrepientan también, porque digamos son almas, ¿no? Son almas y necesitan un arrepentimiento. Igual que nosotros en algún día estuvimos también en el pecado, en la maldad, entonces ellos también igualmente, ¿no? Y que el Señor nos perdonó por el tiempo de ignorancia, ¿sí? O sea, como vemos también en Hechos 19, que Él nos dice que ahí Pablo, cuando hablaba en Éfeso, y ellos se arrepintieron y llevaron todos los libros y las quemaron de magia, delante, ¿sí?, de ellos, renunciaron a eso. Entonces, aquí el Señor nos dice en la palabra de Dios, Isaías 47, versículo 9. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día: orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Porque te confiaste en tu maldad, diciendo: nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti el quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que será como tamo. Fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama.
no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se siente. Entonces aquí, por más que hagan las cosas en la oscuridad, en las tinieblas, mire lo que nos habla la palabra de Dios, de que no podrán, ellos no podrán, serán como el tamo y no podrán pasar, no podrán, serán ofardá y viudez. O sea, no va a tener un esposo, el esposo que nosotros vamos a tener, no va a tener un padre, el Padre nuestro que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque pues el Señor, como nos dice en Apocalipsis 21:8, que dice que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, dice los idólatras y todos los mentirosos. Entonces aquí nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces aquí vemos, dice, el que venciere. O sea, el que pueda vencer, el que acepte al Señor Jesucristo, lo acepte como su dueño, como su salvador, como su gobernador, entonces Él lo va a poder libertar de todas estas cosas, de lo que el maligno un día hizo en el tiempo de ignorancia con uno, y que caímos o cayeron algunas personas en esa situación. Y dice, porque de todas maneras el Señor quiere es que nosotros venzamos y que seamos unos vencedores. Porque mira, hermana, que esto es bien importante cuando nos dice la palabra el que venciere. Y este es en Apocalipsis, ¿cierto? Apocalipsis 21, pero el Señor nos muestra en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, cuando le está hablando a las 7 iglesias, siempre le está hablando a la iglesia: al que venciere yo le daré. Sí, yo le daré que coma del árbol de la vida. Al que venciere yo le daré túnicas blancas, no lo borraré del libro de la vida. Al que venciere le daré esto y le daré un nombre nuevo. Al que venciere se sentará conmigo a mi lado, ¿sí? Donde como yo he vencido y me senté al lado del Padre. Y está diciendo al que venciere, o sea, nosotros tenemos que vencer, ¿sí? Vencer que primeramente vencer el mundo, ¿sí? Sacarlo de nuestro ser, vencer el mundo, vencer esos deseos, vencer esas pasiones, vencer todo ello. El mundo es los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y dice que nuestra fe es la que vence al mundo. Entonces es importante que nosotros venzamos en el medio de la prueba, venzamos en medio de la tentación, vencer, ¿sí? Por eso dice: al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y entonces aquí ya después habla de los cobardes, ¿sí, hermana? El Señor siempre nos dice que no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre nos está alentando a vencer los temores, todas las circunstancias que estemos pasando, y nos va fortaleciendo para comenzar a crecer en fe. Mira, hermana, que es bien importante lo que tú estás diciendo de vencer los temores, porque es una de las cosas, de las circunstancias que no nos dejan avanzar. Los temores, es muy importante. Y aquí entonces dice ya cuál será el fin de los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, y entonces entran lo que es los peones de Satanás, los hechiceros, los idólatras, ¿sí? Y los mentirosos. Entonces en este caso muestran a los hechiceros, ¿sí? Que es una rama de lo que son los peones de Satanás, y que su parte será con el lago de fuego que arde con azufre, ¿sí? Y esa es la muerte segunda. Entonces vemos que este es el fin de ellos. Y esto también lo vemos en los altos mandos, ¿no? Por ejemplo, en los presidentes, cuando entregan nuestra tierra, cuando nos entregan a nosotros a la tierra, y vemos como ellos buscan primeramente todos esos magos, hechiceros y todo eso. Leamos la palabra de Dios en Daniel capítulo 2, versículo 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño.
Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Entonces vemos aquí como un rey, ellos mandan a llamar a magos y astrólogos y a todos esos peones de Satanás, ¿sí? Pero no buscan al Dios verdadero, aunque luego Daniel aparece y entonces él habla ahí, pero vemos así en la actualidad como los reyes, como los alcaldes prefieren buscar brujerías, hechicerías y todas obras del maligno en vez de buscar a Dios, y esto provoca a ir al Señor, así como nos lo dice en Isaías 8, 19, 20, y nos dice así: y si os dijere, preguntad a encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responden, ¿no consultarán al pueblo a su Dios? ¿Consultarán a los muertos por los vivos? Esto provoca la ira de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios real. Entonces nosotros como hijos de Dios, que nosotros sí creemos en Dios, que sí tenemos esa autoridad y nosotros empezamos al conocimiento del Señor, también debemos de empezar a levantarnos en contra de esto. Pero debemos de tener conocimiento, cómo darnos cuenta nosotros, cómo saber si nos están haciendo brujería. O sea, ¿de qué manera lo vamos a ver? Porque a veces ignoramos eso y a veces nos dicen, vela y ora, pero pues no estamos persuadidos de lo que está pasando alrededor de nosotros, o de lo que estamos oyendo. Cosas que nos parecen extrañas, pero a la final la dejamos así. Entonces vamos a ver aquí en esta enseñanza, vamos a saber y vamos a ver cuál es la forma en que nos están haciendo brujerías, cómo nosotros saber que los peones de Satanás nos están haciendo brujerías, cómo saber entre la diferencia entre brujos, entre satanistas, entre hechiceros. Vamos a ver la diferencia entre los agoreros, entre los ellos, adivinos. Hermana, entre ellos mismos también hay jerarquías, ¿cierto? Sí, hay jerarquías entre ellos. Entre los peones de Satanás también hay jerarquías. Sí, hay jerarquías y nosotros también podemos ver que entre la jerarquía los brujos son los más que sobreabundan, ¿sí? Y ellos hay en cantidades. A veces nos introducen a la brujería por medio de la televisor, del computador, que nos dicen haga esto, o de los muñequitos que ahora dicen que hagan enseñanzas y yo los veo con el gorrito y la olla y les empiezan la varita mágica, los niños, y les empiezan a hacer y a introducir y los inician a los niños. Entonces, o cuando se siente una raíz de amargura, un deseo de venganza, entonces empiezan a orar para que le vaya mal a una persona, y eso ahí mismo trae un espíritu para que les ayude a orar en contra de esa persona. Entonces ahí se va cayendo a la brujería. O cuando alguien le dice, ven, vamos a que nos lean las cartas o a que nos adivinen el futuro. O cuando uno pasa en el centro que le dicen, venga, le adivino. O cuando yo estaba embarazada del último niño que tuve y entonces resulta que me dijeron, venga, le adivino qué es una niña. Y pues yo ya sabía que era un niño. Entonces yo seguí mi camino y no le dije nada. Pero entonces mi hermana dijo, ve, o una familiar me dijo, ve, que dijeron que era niña. Y le digo, antes va a comprarle, yo molestando, le digo, va a comprarle ropa de niña, pero es un niño. Entonces sí, en la ecografía ya me salió que era un niño, yo ya sabía. Entonces, de todas maneras, ellos por atraparlo a uno para que uno sienta curiosidad, y ahí lo van involucrando a uno también porque le empiezan a enseñar, entonces ya uno hace esas cosas o la persona ya quiere hacer esas cosas. Entonces, ¿cómo saber que nos están haciendo brujerías? Entonces, para muy nosotros, eso, hermana. sí, para nosotros poder estar atentos a eso, a cómo saber si nos están haciendo brujería, nosotros debemos de saber o escuchar o estar atentos de que hay ruidos en la casa, que hay situaciones que están pasando en la casa y que nos parece normal, o de pronto decimos, uy, no, algo está pasando, pero no hacemos nada porque no sabemos nada, no tenemos conocimiento de eso. Entonces a veces uno escucha, cuando le están haciendo unas brujerías, uno escucha a veces que en el piso de arriba le está cayendo como ruidos o como unas canicas, ¿sí? Y que son unas canicas que suenan y ruedan, otras que saltan, ta, 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 y
salta así. O hay otras que suenan como si van rodando una, otra y otra. O también ruidos. Mira, hermana, que eso es bien importante porque en esta semana mi hija estaba en el baño y yo estaba en el comedor. Y entonces ella me dijo, papá, ¿escuchaste las bolas que cayeron? O sea, nosotros tenemos una terraza, ¿sí? Y entonces en la plancha, allá en la terraza, se oyó que caían bolas, ¿sí? Bolas canicas, ¿sí? Y entonces yo le dije, no, mami, yo no escuché nada. Me dijo, yo escuché que cayeron bolas. O sea que eso es parte de algo espiritual también, ¿sí? Que uno pueda escuchar esas cosas, ¿sí? Y entonces yo le dije, camine, mami, vamos a orar. Y llamé a mi otro hijo y nos pusimos a orar, rompiendo contra toda esa brujería que se estaba haciendo. Eso. Entonces sí, también se oyen cadenas que caen, o sea, como si se arrastraran cadenas. También se escuchan martillazos. Entonces muchas veces uno dice, bueno, ¿y quién martilla a las 3 de la mañana? ¿O quién martilla a las 2 de la noche? Y uno cree que es el vecino, y el vecino no está martillando a esa hora. Y muchas veces, entonces como estar nosotros preguntándole al Espíritu Santo, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está sonando? Si es espiritual o si realmente mi vecino está martillando. Sí, es muy importante. También se suena como si estuviera sonando corotos, o sea, como si lo estuvieran moviendo, como una bulla o algo. ¿Ah? Cargas, como cargas. No, como los muebles, Sí, corriéndolos, corriendo o los como, muebles. porque en la iglesia, la iglesia nosotros queda en un segundo piso, y entonces el dueño de que habita en el primer piso dice, pastor, mire que se oyen unas cosas allá como si estuvieran corriendo los asientos o tal cosa y tal otra. Entonces esa era la brujería. Eso, ¿sí? y no es que uno esté trabajando a esa hora o esté haciendo esas cosas ahora, sino que el ruido es que se está por la brujería que le están haciendo a uno, ¿sí? O a esa casa. Entonces también en los sueños, o sea, uno muchas veces se acuesta a dormir y tiene unos sueños de persecución, unos sueños que se le caen los dientes, unos sueños con casas viejas, sueños con casas arruinadas, soñar con viejos, soñar con carretas, soñar con desespero. También a veces se sueña con popó, estiércol, ¿sí? Y también hay veces uno está tranquilo y empieza como un picazón y uno empieza a rascarse a veces uno no está ni atento a eso. Se lo digo porque yo a veces me rascaba, yo no estaba ni atenta, y cuando ya empecé a entender que era parte de la brujería, entonces empecé a ver que esas piquiñas no eran normales. Empezaba a rascarme por un lado y por otro, y entonces cuando ya un día le pregunté al Señor, bueno, ¿y esto qué es? Y entonces el Señor mostraba que era que me estaban haciendo brujerías y le echaban a uno unos polvos, un ají, un picazón, le echaban a uno para que uno estuviera rascando y en sí estuviera como un desespero uno en sí. O sea que es una maldición para que usted se ahiere, o sea, se enoje, y entonces cuando alguien le habla o le diga algo, usted explote. Y entonces cuando explota, pues ahí tiene una puerta abierta de lo que pretenden, de estar como de mal genio, como con iras, como con mal genio. Entonces esa es parte de lo que le están echando en la picazón, y para que se coloque enojado, y entonces la respuesta que uno no da con la otra persona, uno como que cae y todo eso en ese mal genio. Entonces, pero en sí es por la picazón, es por el desespero, y también unos fríos extraños. Hay unos fríos extraños como si fueran fríos como de cementerio. Entonces así uno dice, bueno, y por ejemplo una familiar decía, ay, no quiero lavar ni la loza, no quiero tocar ni el agua, porque me da un frío, tengo un frío, y entonces era un frío extraño. Entonces se oraba por eso y el Señor mostraba. Mira, hermana, que, o sea, pues uno muchas veces, pues la oración igual, y después uno se pone a estudiar la palabra, lo que el Señor le ha estado mostrando, hablando. Y a mí me pasó fue que yo
yo dejé como de estudiar y como que no cogía el cuaderno, no cogía la Biblia, no cogía pues las cosas. Y entonces yo le decía al Señor, Señor, pero ¿por qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy así? ¿Sí? Y entonces al despertarme, el Señor me decía a mí que el humo del tabaco. Y entonces, o sea, muchas veces nosotros reprendemos esos espíritus que envían de por ejemplo, de miseria, de ruina, de escasez, ¿sí? Todos estos espíritus que le pueden enviar los peones de Satanás, ¿sí? Enfermedades, accidentes, muerte, suicidio, homicidio, tormento, destrucción, división, ¿sí? Todas estas cosas, pero yo no le había trabajado la parte del tabaco, el humo que ellos soplan para que la mente se embote, ¿sí? Entonces, como de tener una mente embotada, una mente distraída, una mente que no va a hacer lo que uno siempre ha estado haciendo. Y entonces el Señor me decía a mí sobre el humo del tabaco. Y entonces cuando ya ahí mismo cogí, empecé a hacer eso y a Dios pues como toda esa mente embotada de que estar haciendo una cosa y estar haciendo otra cosa, más no lo que uno está acostumbrado a hacer, porque es una costumbre de uno hacer esas cosas. Eso, pero mire que lo importante ahí fue que usted le preguntó al Señor, no dejo las cosas así, bueno, no me alcanza el tiempo, no hago esto. Sí, yo le decía al Señor, pero ¿qué es lo que me pasa? La pregunta al Señor, sí. Y si hay una pregunta, pues habrá una respuesta. Claro, sí, es verdad. Es muy importante eso de nosotros no dejar pasar las cosas desapercibidas. Por eso el Señor entonces nos dice de velar, estar pendientes, estar vigilantes, ¿sí? Eso sí. Entonces también hay unos dolores de cabeza que se nos producen a nosotros a veces y entonces uno sale corriendo también a tomarse una pasta o algo. Pero como le digo, lo más importante sería como preguntarle al Señor primeramente, pero de igual manera cuando la persona toma la pasta, pero de igual manera sigue el dolor de cabeza, usted puede ver qué es lo que está pasando. Pregúntele al Señor y se va a dar cuenta que es, porque también hay unos dolores por horarios o también hay unos dolores en su cuerpo que usted siente un chozoncito, sino que lo ignoramos. Yo al principio ignoraba un chozón o ay, me dolió aquí y ya, listo, sí, y no sabía que en el espíritu me estaban haciendo algo porque ellos utilizan unos vudús y entonces le entierran unos alfileres o hacen cosas. Vudú es un muñeco, ¿no? Es un muñeco que lo hacen pues de trapo, o cogen una muñeca, una Barbie o otra muñeca cualquiera o una rama si la forman como un trapo, eso se llama vudú. Y entonces a eso le empiezan a dar el nombre de la persona que quieren ellos hacerle daño, o sea, darle la maldición. Entonces también otra cosa que nosotros podemos saber que nos están haciendo brujerías es con plagas en la casa, a veces una cantidad de moscas, ¿sí? Yo tengo una amiga que dijo hay una cantidad de moscas que hay en mi casa, entonces podemos ver que son cosas extrañas porque pues bueno, moscas hay en todas partes, pero ya en cantidad y que se le vengan a la casa y usted tenga su casa sellada, entonces uno tiene que mirar esa parte. Cucarachas también le mandan, hormigas, ratones también le mandan en oraciones en el espíritu, en rezos, ¿sí? Entonces esos llegan a su casa o llegan a la casa de uno y entonces ahí uno puede observar que por más que uno fumigue, por más que uno esté, ahí está. Pero de todas maneras hay muchas formas de ellos hacer brujerías y de ellos hacer estas cosas. Entonces estas cosas se las decimos es para que pues, se pueda estar más atento a las cosas que están pasando en lo naturalmente de nosotros, ¿sí? O sea, con los peones de Satanás que están trabajando. Entonces los peones de Satanás, los brujos, son los que son los clásicos, son huéspedes que abundan en cantidad. Son personas con espíritus de brujerías y algunos se hacen llamar maestros, otros se hacen llamar parapsicólogos, otros son médico tradicional, que es el indígena, el chamán que les llaman también médico tradicional. Eso, muy camuflado, ¿no? Ese nombre. Sí, se camufla, pero el curandero, ¿no? Ajá, también el curandero. Curandero, sí.
estos brujos, ¿sí? Ellos les gusta hacer brujerías y utilizan la imagen de la muerte, utilizan imágenes, digamos, de la muerte y objetos también, utilizan prendas, utilizan fotos, cabellos, tarjetas, esas tarjeticas que uno reparte para propaganda y todo eso, ellos la utilizan nombres de las personas, utilizan vudús, ídolos, que son los terafines que habíamos leído el otro día de la palabra de Dios, utilizan imágenes, Terafines son pues imágenes como esculturas de personas, ¿no? De personas, esos o de la los Virgen terafines. María, o imágenes de los santos, que ellos les llaman santos, de los santeros que utilizan, como nos dice la hermana. Entonces dice, también hacen unos caminos de velas y también hacen unas joyas con excrementos o unas pociones, o sea que cocinan cosas y les echan a esas cosas y después el líquido lo van dando por goticas a las personas. Entonces en el espíritu ese líquido eso entra y entran cosas a uno en brujerías. Por eso vemos estómagos grandes o gente que se siente su estómago como si fuera un sapo o un globo, y entonces se siente como animales. Entonces también vemos como caminos de alfombras, ellos hacen caminos de alfombras, que es para tapar huecos, o sea, para que la gente caiga en pecado y caiga en cosas y no lo vean, sino que crean que están caminando bien, ¿sí? Entonces ellos hacen un antidiseño de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ellos también, los brujos, hacen maldiciones por medio de conjuros, decretos, escrituras, rezos, mantras, que es algo repetitivo, y oran y rezan hasta que ellos no se cansan de rezar, hasta que no ver la persona destruida. Entonces ellos llaman a espíritus y usan la santería, usan veneno, usan maldiciones para que las personas aquí en la tierra vivan mal, para que las personas vivan en depresiones, para que las personas vivan en alcoholismo, en drogadicción, en prostitución, mandan espíritus de Asmodeo, mandan espíritus que ellos... de destrucción. Ese espíritu de destrucción trabaja lo que es homosexualismo, lesbianismo, drogadicción, alcoholismo, adulterio, fornicación, o sea, que empiece a practicar todas esas cosas, ¿no? Eso. Entonces estos peones de Satanás, brujos, ellos hacen unos altares, ¿sí? Que los altares los hacen de ruinas para que la gente viva en escasez, en pobreza, en miseria, ¿sí? Hacen unos altares de enfermedad y de muerte para, pues, como dice la misma palabra, enfermedad, o sea, para que la gente esté enferma, para que la gente esté debilitada, o también para que mueran, ¿no? Y entonces también hacen de destrucción, que era lo que hablábamos del Asmodeo, y que era lo que decíamos que era para destruir los jóvenes o destruir los matrimonios, sí. ¿sí? De entierros también, de separación. Entonces también son 7 espíritus, ¿no? Que con los que ellos trabajan, estos peones de Satanás, ¿no? El de ruina, escasez, miseria, pobreza, robo es 1. Enfermedades y accidentes, 2. Muerte, suicidio, homicidio, 3. Tormento, 4. El tormento tiene que ver con que oyen voces, o sea, como para que la gente se vuelva loca, ¿sí? El de tormento. El de destrucción, que lo hablamos ahora. Los espíritus de separación y división tienen que ver con el número 6. Y los espíritus que utilizan para cuando hacen entierros, sea en materas, sea en el cementerio, sea en cualquier lugar, en las aguas, en los ríos, ese es el espíritu con que ellos trabajan, el número 7, son 7 espíritus. Imagínense, sí.
También ellos utilizan esos polvos mágicos y esos polvos mágicos también se ha visto mucho en el espíritu cómo los tiran y para hacer dormir las personas. Para que mantengan con sueño y en el día y entonces de noche tengan... Y también la rasquiña como si tuvieran piojos y toda esa cuestión. Y piquiña en el cuerpo, sí. Ese polvo mágico es el que ellos utilizan. También utilizan para las piquiñas y todo eso azúcar con mercurio, azofén, y produce pues en su cuerpo piquiña, ¿no? Enviando también junto con eso también piojos, ¿no? Para que se esté rascando todo el día y eso produce también un desespero. Entonces ahí las personas se pueden ir dando cuenta de cómo le pueden estar haciendo brujería a la persona, ¿no? Uh-huh. Cómo pueden saber que les están haciendo brujería. Es bien importante eso y como nos dice la palabra, ¿no? En Lucas nos dice que aquí les doy potestad, o sea, nos da poder, nos da autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza de maldad del enemigo, ¿sí? Y nada os dañará, porque es bien importante entender esta parte, ¿no? De eso, que nada nos dañará. No nos va a dañar, ¿por qué? Porque no tenemos esa miedo. Autoridad, porque tenemos de aullar eso, tenemos ese empoderamiento que Dios nos da a nosotros para deshacer todas esas obras que están haciendo el enemigo, esa fuerza del mal, esos brujos, esos hechiceros. Entonces el Señor nos da ese empoderamiento para que nosotros, pero no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, no debemos dejar pasar en alto de que nos están haciendo brujería nosotros y a nuestros hijos. No, como nos hicieron brujerías y ya no, es levantándonos en esa autoridad, porque ellos no solamente hacen eso, sino que dividen los hogares, los esposos, dividen la familia, ¿cierto? Entonces dice la palabra de Dios que un hogar dividido no prosperará. Entonces ellos también conocen la palabra de Dios. Entonces ellos hacen esas divisiones y luego destruyen los hijos también. Entonces también por medio de esas divisiones que hacen en los hogares o que también hacen unas lociones, unos perfumes y entonces se los echan, digamos, más que todo al hombre o el hombre a la mujer, porque también se ha visto mucho que el hombre también para conquistarse una mujer muchas veces utiliza esta fuerza del mal, o una mujer para quedarse con un hombre utiliza esta fuerza del mal. Entonces le echan una loción y se quedan como encantados, como maravillados con esas lociones y entonces empieza como una atracción. También el tabaco, como un hechizo, como el tabaco, el humo del tabaco, eso también embota la mente y hace pensar que como todo el día como si lo estuviera pensando, entonces cree que está enamorado la persona, pero no, es el tabaco que los hace como pensar en esa persona, entonces quiere como ir allá, pero es por la misma tiene que brujería. ver con los pensamientos compulsivos. Eso. Empieza un pensamiento compulsivo de que ni siquiera uno está pensando, sino que viene el pensamiento así fuerte, así cada rato. Eso, entonces, pero es por los mismos rezos que le hacen a ese tabaco, a ese cigarrillo o al mismo nombre, tan solo el nombre lo colocan ahí. Entonces, como nosotros ya sabemos de que, digamos, nos hacen pociones los brujos y nosotros vemos que abundan los brujos por las enseñanzas que han adquirido y lo que han aprendido, entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Bendecir los alimentos, siempre estarlos bendiciendo en acción de gracias. Esto es válido siempre y cuando nosotros no sepamos que esa persona nos está haciendo brujerías, porque si nos está haciendo brujería si el Señor nos muestra a nosotros que nos van a dar esa porción así ya con brujería y nos lo está mostrando el Señor en el Espíritu y lo hacemos, entonces la palabra nos dice no tentarás a tu Dios. El Señor nos lo está advirtiendo, entonces nosotros debemos de estar atentos a lo del Espíritu Santo que nos está mostrando. Entonces aquí en la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 4 aquí nos dice así: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Entonces vemos que es santificada los alimentos, ¿sí?
Los alimentos son santificados, pero siempre y cuando no lo sepamos, nosotros no lo sabemos, pero debemos de estar atentos al Espíritu Santo de Dios que nos esté mostrando, y atentos, velando y orando en todo tiempo. Así como el Señor tiene jerarquías, angélicas, ¿cierto? Angélicas, sí. Y también lo de los serafines, querubines, arcángeles, ángeles, tronos, dominios, principados, potestades, ¿sí? Ángeles. Entonces así también el enemigo también tiene su grupo, ¿no? Aquí nos dice en la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces vemos que los que dicen aquí, esos huéspedes, que es los que más sobreabundan, son como los brujos, ¿no? Los peones de Satanás. O sea, asimismo entonces en los peones de Satanás también hay jerarquías, ¿cierto, sí, hermana? Hay jerarquías, y entonces están los brujos, están los satanistas, los hechiceros, los espiritistas. Ahí va subiendo los rangos, ¿cierto? Van subiendo los rangos de poder, ¿sí? Que les otorga el maligno, genios, adivinos y otros que se llaman Sibarú. Entonces van adquiriendo poder de acuerdo a la cantidad de maldad que ellos hagan. De acuerdo a eso, ellos van subiendo de nivel, de poder. Hermana, como tú decías que los brujos era lo que más abundaba, ¿sí? O sea, y es como en el enemigo cuando dice que las huestes espirituales de maldad, eso es lo que más abunda, o sea, los demonios, sí, los espíritus inmundos. Asimismo, en el rango de los peones de Satanás, lo que más abunda es los brujos, pero después siguen los satanistas, los hechiceros, o sea, los espiritistas, los cortadores de cabeza, cosedores de cabezas, ¿sí? Eso no lo había escuchado yo, los genios, adivinos y los simarú. Es importante que nosotros vayamos entendiendo también estas jerarquías. Eso, entonces vemos cómo estos brujos, ellos empiezan haciéndole brujería a los vecinos para adquirir poder. Entonces ellos empiezan haciendo brujería a los vecinos, pero después, como ellos van viendo que van adquiriendo poder, entonces también el enemigo le va a pedir más. Entonces ellos empiezan a entregar familiares cercanos, como sobrinos, o sea, los familiares que están cerca de ellos, y llegan para seguir adquiriendo y seguir subiendo de nivel, porque estos mismos brujos tienen unos niveles también. Y ellos van entregando las familias para maldición, para enfermedades, para muerte, para que estén en drogadicción o en destrucción. Entonces separando también hogares, o sea, haciendo el diseño que Satanás quiere y no el diseño de Dios, porque son utilizados para el maligno. Y estos brujos a ellos les entra un espíritu de brujería, a ellos les entra un espíritu de maldad, que cada día se van llenando más de esa maldad, y entonces están perdiendo como su estado natural, esa sensibilidad por su hogar, su familia, sus hijos, y entonces no les importa entregar el hogar de sus hijos o el hogar de sus familias. Luego más adelante hacen con los hijos mismos. ¿Por qué? Porque ya el demonio que está ahí de brujería y el poder que les ha otorgado el maligno a ellos, pues ha endurecido el corazón de estas personas y se ha empoderado más de esa misma hermana, una preguntita. Eso, pues si eso es lo que más abunda, es pues igualmente las personas que no conocen del Señor son a los que concurren, ¿cierto? Pero tú decías algo bien importante, que es cuando se acude a un brujo, ¿sí? Entonces los brujos le mandan a hacer algo a uno, ¿sí? Haga esto, vaya, métase al río y jabónese con jabón azul y tal cosa, o frótese las manos con azúcar y todo eso, y diga estas cosas, todo eso. Entonces lo está involucrando en la parte de la brujería.
Igualmente cuando le piden ya a los hijos y todo eso que hacen entregas o a los sobrinos, cuando se están pidiendo, entonces están, como lo decías, el corazón se va endureciendo y no va teniendo pues como decir que es mi familia y todo eso, sino es el poder. Porque Sí, ellos quieren es más poder, quieren subir de rango y quieren es más poder y no les va a importar nada después, ¿sí? Eso, y como otro brujo le hace también brujería al brujo, entonces por eso Entre quiere ellos también mismos, subir de sí. nivel para Entre ellos vengarse mismos de- también se hacen brujerías y se dañan, se destruyen, pues es lo mismo de lo que es el gobierno satánico, ¿no? Entre los demonios mismos, ¿no? Hablamos entonces de la jerarquía de los satanistas, que son peores de Satanás, son jornaleros. Este es otro nivel un poco más avanzado que los brujos. Estos trabajan es con sangre, con sacrificios. Estos son personas que hacen un pacto con Satanás y es un peón o servidor de Satanás. Ellos roban cuerpos, ellos trabajan con los cuerpos que se roban y ellos hacen sacrificios de animales, sacrificios de niños, sacrifican mujeres vírgenes y las violan, ¿sí? Ellos maldicen a muerte para que al mismo tiempo que ellos lo estén sacrificando también mueran, o sea, hacen como una forma de vudú en esos animales que están sacrificando para que así mismo en ese tiempo esté muriendo la persona que ellos las empiezan a rezar o las empiezan a hacer el sacrificio, a hacer esos mantras, a hacer todas las palabras que ellos utilizan en la oscuridad, en las tinieblas. Estos para tener más poder, ellos hacen esas cosas para adquirir más poder, para adquirir lo que ellos anhelen, lo que ellos deseen, lo que ellos les estén pidiendo a Satanás. Entonces ellos los hacen. Ellos son los satanistas, por lo general ellos odian a las personas, ellos sienten un odio por dentro, por la gente, en especial por la creación de Dios, o sea, por los hijos de Dios, especialmente por los creyentes, ¿sí? También ellos utilizan la ceniza de los muertos. Entonces los satanistas, ellos también utilizan la estrella de 5 puntas. ¿Para qué? Para abrir portales. Muchas veces nosotros vemos la estrella de 5 puntas, digamos que la utilizan como si fuera la estrella de David, pero la palabra de Dios no nos habla en ninguna parte de la estrella de David, más bien habla la estrella de Fam, ¿sí? Aquí vamos a leer en la palabra de Dios, Hechos capítulo 7. versículo 43. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Entonces mire que dice aquí que fue de vuestro Dios, o sea, un Dios al cual ellos se inclinaron. Entonces no está hablando en ningún momento de ninguna estrella de David, sino que aquí nos habla de la estrella de Refá. Mira, hermana, que tenemos que tener en cuenta esto, que la estrella esta que tú estás hablando es de 5 puntas, ¿cierto? Sí. Y esa la utiliza mucho el satanismo con lo del macho cabrío, con la cara, con los cuernos y las orejas y la cumbamba del macho cabrío, ¿cierto? Sí. Pero igualmente cuando se habla de la estrella de David, se habla de la estrella de 6 puntas, que son 2 triángulos encontrados. Pero todo eso, o sea, la palabra, como tú decías, la palabra de Dios no nos habla de estrellas de David, ¿sí? Entonces como una mezcla, como si se hubiera sincretizado esto de la estrella de vuestro Dios con D pequeña, Renfam, y lo que es esta estrella, aunque esté colocada en la bandera de Israel, nosotros tenemos que tener en cuenta, aún lo mismo, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana utilizan la estrella de 8 puntas. Entonces todo esto que es lo que tiene que ver con estrellas es mejor dejarlo a un lado porque Dios no necesita de estas cosas. Los peones de Satanás sí necesitan todo esto.
Eso, y cuando, así como usted decía que en la estrella de 5 puntas también la utilizan los satanistas como el macho cabrío, esto es cuando Satanás está gobernando totalmente en la persona. Por eso ya está así que se ve el macho cabrío. Pero esta estrella de 5 puntas la utilizan también para abrir portales. Estos portales los utilizan es colocando, digamos, a la persona en la punta de arriba, colocan la estrella. A la persona que se le va a estar haciendo el satanismo, ¿cierto? Sí. Y entonces se le coloca la cabeza en la punta de arriba, o sea que queda una punta hacia arriba. Como un hombre parado. Eso, como un hombre parado y con las manos abiertas. Y entonces en cada lugar, en la cabeza le abren un portal, en una mano derecha le abren otro portal, en la mano izquierda abren otro portal, en un pie, en el derecho le abren un portal y en el izquierdo también. En el izquierdo por lo general colocan la guaraña, la muerte, y entonces ahí entra ese espíritu de muerte pues obviamente para morir la persona y para maldecirlo. También en el otro pie le colocan un portal donde es para que sienta, digamos, por ahí entran y salen espíritus inmundos, y esos espíritus que vienen y los violan. Dice que sale por ahí y entra y viola a la persona cuando está dormida y vuelve y se mete y solo la puede violar cuando está durmiendo. Y también en las manos derecha y en la izquierda y en la cabeza. En la cabeza más que todo es cuando están embriagados, cuando están borrachos, tomados de licor. Entonces se abre ese portal para que haya violencia, para que haya una violencia y un atropello contra el prójimo. Estos satanistas también colocan ahí a personas diciéndoles que van a ser sanadas, pero mentiras, que las personas inocentemente creyendo que van a ser sanadas se permiten colocar en ese lugar o para conseguir empleo o algo, pero no, eso es para abrir portales, ya que esa estrella es para eso, para abrir portales, y entonces para que la persona que maldicione ahí más fácil se pueda entrar y hacer todo el atropello que ellos han querido, o sea, maldecir a la persona o matarla o llevarla a esos estados de locura. Entonces también podemos ver que colocan esas estrellas con velas, con conjuros, con rezos. Esas estrellas también las colocan, y ahí como ellos derraman sangre sobre esas estrellas por medio de niños que ellos matan, también por medio de animales que ellos matan, gatos, ellos matan cualquier tipo de animal porque para ellos la sangre les sirve. Entonces también hacen esa preparación también con el nombre de personas que saben que son vírgenes, y entonces ellos lo hacen y luego ejecutan la acción en la violación, en violar a la persona. Y entonces eso también es así. Cuando la estrella está al revés, o sea, con una punta hacia abajo y 2 puntas hacia arriba, ahí es donde está el macho cabrío, ahí es donde está diciendo, cuando ya la tienen así, se está diciendo que gobierna Satanás en esa persona. Ahí está gobernando Satanás, o sea, ya no hay sentimiento, ya no le importa si es un niño, si es un animal, si es un joven, si es un viejito, si es una virgen, si es una persona que está en ese estado, no le importa. Ya eso lo va ejecutando. ¿Por qué? Porque ya está Satanás, ya perdió todo, ya se ha empoderado de eso, es Satanás. Cuando uno ve esa estrella en una casa, porque ahora me puse atención a las casas y ya hay casas en cantidades con esas estrellas y tienen unos cositos que les cuelgan, y entonces les dicen que es para la buena suerte, pero no, están abriendo portales porque ese es un material para abrir portales. Entonces también en los taxis uno los puede observar y también está colgadita la estrella, y muchos creyentes. Hermana, mire que sí, eso es verdad, pero es camuflado muchas veces porque está ese el atrapasueños, que es como un círculo, y adentro está la estrella. Sí. Y entonces está tal cual, pero
uno supuestamente lo compra es como atrapasueños, pero resulta que ahí también está esa estrella de 5 puntas invertida. Y hasta ¿sí? de colores muy bonitas, porque yo la vi en una revista que la están vendiendo. Y Sí. es una revista muy conocida y la venden y venden ahí, pero la venden como un adorno. Pero eso es que nosotros debemos de estar atentos, nosotros debemos de estar Sí, velando y hermana, orando. mira que es importante, hermana, porque estamos como ya en los últimos tiempos y entonces nosotros tenemos que entender que en los últimos tiempos se está desatando ya la maldad, ¿sí? Y por ejemplo vemos esos grupos LGTB, vemos que eso está creciendo fuerte, ¿sí? Y igual todo esto, la parte de lo que es las tinieblas está tomando poder, está creciendo. Sí, mis hermanos, y mire que también estos satanistas usan unas piedras que se llaman chakras, y esas piedras las utilizan más que todo en esas partes donde le hacen a uno como unos masajes y se las colocan en la columna, se las colocan en como 3, 4 o 5 piedras las colocan, y eso también es para abrir portales, eso abre portales, porque imagine que las colocan en la columna vertebral. Mira, hermanas, que también ahí vienen esas agujas rezadas, ¿no? Que hacen con acupuntura Eso. y son agujas rezadas también igual. Igual esas velitas que venden que con También. aromas Saumerio, también, como como velitas, esas Sí, que para velitas, relajar. sí, con olores y Sí, eso eso. también viene rezado, ¿sí? Eso, entonces ahí podemos observar algunas cosas, hermanos, para que ustedes no ignoren las maquinaciones del maligno. Bendiciones, y pues quedamos pendientes de otros que nos hicieron falta para la próxima. Que Dios los bendiga, y Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, bendito Dios, Señor, por este día, gracias por esta enseñanza, gracias, Señor, porque tú no dejas a tus hijos, Señor, en la ignorancia, bendito Dios, Señor, ni dejas, bendito Dios, Señor, de que tus hijos, Señor, esa persecución del maligno que vino para robar, matar y destruir, estas artimañas del maligno, bendito Dios, Señor, tú las descubres y las sacas a la luz, Señor, Padre Santo, Señor, para que tus hijos, Señor, se levanten en guerra, Señor, se levanten en entendimiento, Señor, sean esos más que vencedores, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Padre Santo, Señor, levanta a tus hijos, levanta a los valientes, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, y voltea el baldón, Señor, sobre ellos, sobre su cabeza, Señor, de aquellos que nos están haciendo, que nos están entregando, que nos están despojando, que nos están mandando a cautiverio, Señor, por la maldad, bendito Dios, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Padre Santo, Señor, voltea el baldón, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y que todas estas, Señor, artimañas que ha utilizado Satanás, Señor, el enemigo, Señor, de este siglo, Señor, Padre Santo, sean descubiertas y sacadas a la luz, Señor, y que tus guerreros, Señor, se levanten, Señor, en contra de todo esto, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor los bendiga, mis hermanos.